Hola, soy Juan Carlos Beamín y esto es Conversemos de Astronomía. Tras una larga pausa, estoy muy feliz de poder volver con un nuevo episodio de este podcast. Esta vez conversaremos sobre un fenómeno que cualquier persona puede disfrutar sin la necesidad de tener un telescopio o incluso sin que seamos fanáticos de la astronomía o en una ciudad muy contaminada lumínicamente. Los eclipses lunares son una demostración del movimiento permanente de los astros en el cielo y de la fusión entre la ciencia, los colores, la gravedad y la óptica. Un evento astronómico que esconde muchos detalles que espero puedas disfrutar la próxima vez que veas un eclipse lunar. Comenzamos así esta nueva entrega de Conversemos de Astronomía. Los eclipses de luna nos permiten disfrutar de igual forma a grandes y chicos. La luna comienza poco a poco a cubrirse de la sombra que proyecta la Tierra y al acercarse a la totalidad, vemos cómo de manera impresionante toma un color rojizo y con el menor brillo podemos también ver las estrellas a su alrededor, una verdadera experiencia para observar y meditar. Pero comencemos con lo más importante. ¿Por qué se dan los eclipses lunares y qué tipos existen? Los eclipses de luna se producen cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean prácticamente perfecto en el cielo. Dado que el Sol es una fuente de luz grande, cuando su luz viaja por el espacio y llega hasta la Tierra, produce distintos tipos de sombras. La zona de completa oscuridad que se forma tras la Tierra recibe el nombre de umbra. Cuando un objeto, en particular la Luna, pasa completamente por esta zona, decimos que se produce un eclipse total de luna. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Puede que la alineación no sea tan exacta y solo una parte de la luna atraviese esta región de completa oscuridad. En ese caso, tendríamos un eclipse parcial de luna. Finalmente, hay un caso más, y para ello te pido que uses un poco la imaginación. Imagina que el Sol fuera una fuente de luz que estuviera compuesta de muchas linternas. Imagina que un objeto, en este caso la Tierra, pudiera tapar todas las linternas menos una. La luz total sería mucho menor, pero aún podríamos ver algo de la luz. Esa luz reducida, tenue, es la sombra que llamamos penumbra, y la Luna puede atravesar una región por atrás de la Tierra, por así decirlo, que esté ligeramente iluminada por algunos rayos de sol, esta región penumbral, sin cruzar para nada la zona de sombra de totalidad. A esto se conoce como un eclipse penumbral. Pero la verdad es que no son para nada particularmente asombrosos, pues la luna llena que se ve durante este fenómeno solo baja ligeramente su brillo y en la práctica es imperceptible por el ojo humano. Es interesante notar que en el caso de los eclipses de sol no hay eclipses penumbrales, solo se hace la distinción entre totales, parciales y anulares. Otra de las preguntas más frecuentes en torno a los eclipses de luna es por qué se torna la luna de color rojo durante un eclipse total. La clave está en la atmósfera terrestre. Cuando la luz del sol pasa a través de la atmósfera de la Tierra, la luz se dispersa. Cada color tiene una dispersión ligeramente diferente, específica, es siempre igual. La luz azul y violeta que tienen longitudes de onda más cortas son las que se dispersan una mayor cantidad o se desvían una mayor cantidad, mientras que la luz roja y anaranjada son de una longitud de onda mayor, se dispersan menos y logran atravesar más eficientemente la atmósfera terrestre. Así, las luces de mayores longitud de onda, como la roja y anaranjada, pueden seguir y desviarse la cantidad justa para proyectarse en la sombra que genera la Tierra. Por lo tanto, lo que vemos reflejado en la superficie de la Luna es básicamente la luz de todos los amaneceres y atardeceres del planeta combinados en un tenue, ligero resplandor rojo, como si la Tierra proyectara su propio anillo de fuego sobre la Luna. La intensidad y el tono del color rojo
también puede variar entre un eclipse y otro, por ejemplo, por la cantidad de polvo de partículas que se encuentran en la atmósfera. Si un volcán hace erupción, los eclipses lunares van a tender a ser ligeramente más oscuros que cuando no hay grandes contaminaciones en la atmósfera terrestre. Incluso pueden llegar a tomar colores rojos profundos tirados a un color café. También nos podemos preguntar, bueno, si se produce durante la luna llena, ¿por qué no hay eclipses totales de luna cada vez que hay luna llena? Si la Tierra, el Sol y la Luna están en constante movimiento, podríamos pensar que esto va a pasar siempre. Pero no sucede, y la respuesta es bastante sencilla. La inclinación con que la Luna orbita a nuestro planeta es ligeramente inclinada con respecto al plano con el que la Tierra orbita al Sol. La inclinación es de tan solo 5 grados. Quizá parezca muy poco 5 grados, pero si nosotros tomamos que en el cielo la Luna ocupa tan solo 0,5 o medio grado, podemos ver que esta separación o esta inclinación es 10 veces mayor que el tamaño de la Luna o del Sol en el cielo. Por lo tanto, esto significa que la mayor parte del tiempo la Luna pasa un poco por encima o un poco por debajo de la sombra proyectada por la Tierra. Para que ocurra un eclipse, la Luna debe estar en la fase llena y de encontrarse cerca de uno de los puntos de su órbita que cruzan justamente el plano orbital de la Tierra en torno al Sol. Estos puntos reciben un nombre especial, se llaman nodos. Si la alineación es precisa, la Luna entra en esta sombra de la Tierra y estamos en presencia de un eclipse lunar. Pero como esto no es el caso muy seguido, solamente se producen unas pocas veces por año. Ahora, quizá te preguntes, ¿cómo se pueden predecir los eclipses lunares? Bueno, la verdad es que hoy tenemos bastantes avances en la astronomía, la física y las matemáticas. Podemos, por ejemplo, predecir los patrones más importantes que ya se conocían desde los tiempos de los babilonios y los egipcios probablemente, es el ciclo de Saros, que dura aproximadamente 18 años y 11 días. Los eclipses que ocurren dentro de este ciclo son bastante similares en la geometría y su visibilidad. Esa es la forma histórica, por así decirlo. También podemos conocer la posición exacta de la Luna, la Tierra y el Sol en sus órbitas, y podemos calcularlo usando modelos matemáticos, usando las ecuaciones de Newton, por ejemplo, y hoy en día de una manera mucho más fácil a través de las simulaciones computacionales, donde podemos predecir los eclipses con centenas de años de anticipación. Finalmente, esto lo puedes acceder tú a través de tablas, de páginas web, de software astronómicos que son gratuitos y que puedes descargar de la web con bastante seguridad. Uno que me gusta mucho, en el cual podemos ver incluso cómo se va a ver de distintas partes del planeta, es un software gratuito llamado Stellarium. Si te preguntas cómo lo hacían los antiguos, los pueblos antes de conocer las leyes de Newton, para poder saber cuándo ocurrían estos eclipses, remontémonos a algunas civilizaciones. Por ejemplo, los babilonios registraron los eclipses en tablillas de arcilla y descubrieron este ciclo de Saros mucho antes de que se entendiera por qué sucedían. Recordemos que los babilonios empezaron sus observaciones más de 1000 años antes de Cristo y por lo tanto durante mucho tiempo registraron distintos eclipses en distintas partes del imperio. De esta manera pudieron ver este patrón de cuándo ocurrían los eclipses. Además, los babilonios compartían sin duda también con otras civilizaciones parte de su conocimiento, como lo que heredaron de los egipcios. Los mayas, por otro lado, crearon calendarios muy sofisticados basados en la observación de los movimientos de la luna y del sol. Y en el caso de las civilizaciones más cercanas a China, registraban los eclipses y también creían que eran señales de los dioses, por lo que desarrollaron métodos un poco más rudimentarios para poder predecirlos. Pero finalmente, la forma en que lo hacían antaño era observando muchos y comparando los registros históricos de esos tiempos para ver qué es lo que pasaba y cuándo ocurrirían los próximos. Pero no tenían ecuaciones modernas, solo registros y métodos observacionales que les permitían
predecir más o menos cuándo iban a ocurrir estos eclipses. Para hacerlo de manera quizá un poco más sencilla y visual para nosotros, pensemos por un momento. Durante el verano vemos que el Sol está más alto en el cielo y durante el invierno el Sol está más bajo. Por lo tanto, el Sol tiene que moverse durante el año en la dirección arriba y abajo. Y si somos un poco más observadores, vamos a notar que la Luna también se mueve un poco más arriba y un poco más abajo. Entonces podemos calcular aproximadamente cuánto es ese movimiento y en qué época del año van a coincidir en una misma línea del cielo. Si ocurre que va a ser luna llena o luna nueva, vamos a poder tener mayor probabilidad de tener un eclipse de sol o de luna. Es verdad que no vamos a hacerlo con mucha precisión, pero sin duda nos puede ayudar para tener una idea de cómo lo hacían las civilizaciones más antiguas. Otra de las preguntas muy recurrentes es ¿por qué los eclipses ocurren a veces cada 14 días o 3 veces seguidas y después pasan meses sin eclipse y luego vuelven a ver? Bueno, como ya vimos, es porque la alineación de las órbitas de la Tierra en torno al Sol y de la Luna en torno a la Tierra tiene que ser muy exacta. Y esto ocurre cada ciertos periodos de tiempo que conocemos como las temporadas de eclipses. Estas temporadas ocurren aproximadamente cada 173 días y 4 horas, es decir, un poquito menos de 6 meses, 5,7 meses para ser exacto, y duran en torno a los 35 días, que es un poco más de un ciclo lunar. Por lo tanto, podemos esperar que ocurran unos 3 eclipses por temporada, aunque en general solo ocurren 2. Durante cada temporada de eclipses, la Luna y la Tierra están cerca de los nodos de la órbita lunar, es decir, estos puntos de la órbita donde la Luna cruza el plano de la órbita terrestre alrededor del Sol y permite que se produzcan tanto los eclipses lunares como solares en cortos periodos de tiempo. Es interesante notar que en cada temporada de eclipses pueden ocurrir al menos 1 o 2 eclipses y, como ya te mencioné, en excepciones, 3 eclipses en una sola temporada. Así que esto es la forma en que podemos predecirlos y las temporadas que ocurren. La verdad es que son bastante entretenidos de ver y te invito a que puedas hacerlo. Y me quería guardar una pregunta al final. Esta no es una pregunta muy recurrente, pero es un dato que quiero que aproveches la próxima vez que veas un eclipse total de luna. Y es que justo antes de la totalidad es posible ver un tono azul muy marcado en el límite brillante de la luna, justo a punto de ser eclipsado totalmente. Entonces vamos a tener por un lado que se está poniendo roja, una parte blanca, y en esa parte blanca un destello azul que dura aproximadamente 1 minuto, que es muy fácil de ver. Este detalle es realmente fascinante y es bastante menos conocido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, este fenómeno está relacionado también con la atmósfera de la Tierra. La luz que atraviesa las capas más altas de la atmósfera contiene menos polvo y partículas en comparación con la luz que pasa por las capas más cercanas a la Tierra. En estas regiones superiores, la dispersión de la luz es más efectiva en los tonos rojos y naranja, es decir, se absorbe de mejor manera, dejando que la luz azul, que generalmente se dispersa en la parte más interna de nuestra atmósfera, tenga una mayor presencia. Esto, en buena medida, se debe a esta capa de ozono que tenemos alrededor de nuestro planeta. El resultado es que justo en el borde de la sombra de la Tierra se puede ver una especie de resplandor de color azul que no siempre es fácil de detectar. La intensidad de este fenómeno depende de la pureza del aire en la atmósfera superior y de cuán gradualmente entra la Luna en esta zona de profunda oscuridad o umbra. Así que en un próximo eclipse de luna, los momentos previos a la totalidad del eclipse, está muy atento a ver si puedes ver ese pequeño brillo azul en la zona brillante de la luna, que como podrás recordar ahora, se debe a esta capa de ozono más externa que tenemos en la atmósfera. Así que espero que hayas aprendido algunos detalles interesantes y la próxima vez que puedas ver un eclipse de luna, lo veas con otros ojos, recordando no solamente el movimiento de los astros, la relación que tiene nuestra atmósfera, la alineación de las órbitas y también las interacciones de la óptica
de la dispersión de la luz. Este nuevo episodio espero que traiga muchos otros, como ya había quedado pendiente en el anterior, sobre formación planetaria, también sobre muertes de estrellas y mucho más en esta nueva temporada o nueva época de Conversemos de Astronomía. Será hasta una nueva entrega. Soy Juan Carlos Beamín y recuerda suscribirte a este podcast si te ha gustado y también compartirlo con todos tus cercanos. Hasta una próxima entrega de Conversemos de Astronomía.